Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. A las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Como siempre les digo, estamos aquí conectados desde las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, desde ya. Pueden seguir enviándonos sus mensajes, sus opiniones, sus preguntas a nuestra línea de WhatsApp, que es el 301-764-4108. Ahí recibimos sus comentarios, inquietudes y todo lo que quieran decirnos. Saludamos especialmente a quienes se conectan a través de Facebook Live, que están en la cuenta de Facebook de Blue Radio. Siempre hasta ahora queremos verles a ustedes las caras, tener otro tipo de comunicación y también saludar a nuestros televidentes, quienes se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Empezamos esta semana hablando de un proyecto de ley que se viene discutiendo desde el 2020. Es un proyecto de ley sobre una preocupación que tenemos todos los colombianos, que es para velar por la transparencia, un proyecto de ley anticorrupción. Sin embargo, la semana pasada se conoció que dentro de ese proyecto de ley se incluyó un articulito que busca proteger a los funcionarios públicos, exfuncionarios públicos y sus familias de la injuria y la calumnia. Algunas organizaciones de medios de comunicación alertaron el viernes de la semana pasada diciendo que esto era una amenaza y ponerle una talanquera aún más a aquellos periodistas independientes, organizaciones civiles que pues hacen control político a los funcionarios y que obviamente incluir esto en el Estatuto Anticorrupción es quererlos asustar aún más, pero sobre todo porque esto ya hace parte del Código Penal. Pues queremos hablar con algunos congresistas, algunos que firmaron la proposición para entender qué fue lo que pasó y por qué esta proposición, que además se discute hoy a las 2 de la tarde, en 1 hora y media más o menos, en la Cámara de Representantes, en la sala plena ya para su último debate. Quiero empezar por saludar en el Senado de la República al senador liberal Guillermo García Realpe. Senador García Realpe, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Mañanas Blue como siempre. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes a la mesa de trabajo, al doctor Luis Daniel, también, por supuesto, y a todos los oyentes y a la gente que nos sigue en las redes y los medios televisivos. Muy amable, y aquí estoy para escuchar y pedido de explicaciones, por supuesto, que debo rendirlas al país. Doctor García Realpe, sabemos que este proyecto de ley tenía como ponente al senador Germán Barón y lo tenía como ponente al senador Barón de Cambio Radical en la Comisión Primera de Senado. Quisimos contactar al señor Barón, pero le fue imposible estar con nosotros hoy porque entendemos está como ponente en otra reforma que está cursando en el Congreso de la República. Pero viendo esa proposición que hubo en Senado de incluir este artículo al que yo le hacía mención, ya ahorita se lo leo específicamente, doctor García Realpe, usted aparece firmando esa proposición como uno de los 10 senadores firmantes. Yo le quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué en Senado ustedes decidieron incluir esa proposición y usted la firmó? Camila, yo sí puedo asistir y estoy asistiendo con algunas dificultades técnicas, pero aquí estoy para darle la cara al país. Que se la doy con el mayor de los grupos. Yo he sido de los parlamentarios, como a usted le consta, que más he luchado contra la corrupción y ha asumido posiciones muy claras en contra del saqueo de los bienes públicos y de los de interés ciudadano. García Realpe en ningún momento desde la vida ha salido mencionado para nada en ningún aspecto de corrupción en Colombia, en ninguna lista de las de corruptelas. Las únicas listas que salí en mi vida fue las de Datacredit, pero ya no. Claro, pero senador, dígame. Que este proyecto se tramita en comisiones primeras, de Cámara y Senado, es donde más debates tiene, donde incluso hay audiencias públicas para escuchar a todo el mundo del país. Yo soy miembro de la Comisión Quinta. Me extendieron una proposición para que la firmase, la leí, pero no miré los alcances que hoy los que analizan el tema le están dando. Hay que diferenciar que la proposición en el Senado tiene muchos menos elementos
que hoy tiene en la Cámara. En la Cámara la han corregido y aumentado, que es lo que hoy tiene preocupados a los medios de comunicación. Pero, doctor García Realpe, permítame, yo le interrumpo ahí. Usted dice, a mí me pasaron, yo estoy en comisión quinta, no en comisión primera, pero en la plenaria del Senado me pasaron esa hojita para firmar y no dimensioné los alcances que esto podía tener. ¿Quién le pasó la hoja? Varios colegas, muchos colegas la firmaron y la gran mayoría la aprobó. El texto de Senado no tiene las implicaciones del texto de Cámara. Pero ¿quiénes eran los principales promotores? Porque eso siempre tiene un promotor. ¿Quién fue el autor en Senado? ¿Quién promovía esta proposición? Yo no he visto la hoja de las firmas, pero normalmente esas firmas son ilegibles, no tienen los nombres. En cambio, García sí puso la firma y el nombre, porque no le vi esos alcances. Ahora, hoy digo, si hay unas preocupaciones y unas reservas de los medios de comunicación, por supuesto, está aún en trámite el proyecto, no lo voy a aprobar, y menos el texto de Cámara. El texto de Cámara sí que tiene otras consideraciones graves, pero vendrá a consideración y nosotros votaremos en contra de ese artículo. Claro, pero sería claro, tranquilidad a los medios de comunicación. Queda clarísimo, pero no solo a los medios de comunicación, también a los veedores, a las organizaciones de la sociedad civil, a la gente que hace pues control político de todo lo que sucede en el país. Pero senador, usted dice, a mí me pasaron la hojita. ¿Tiene usted información de quién promovió esto en Senado? ¿Quién estaba promoviendo esto en Senado? Porque no hemos podido saber quién es el autor verdadero de esto. Normalmente los que encabezan esos textos, creo que ahí está el doctor Cepeda y otros que no reconozco las firmas, son ilegibles, pero ahí yo estoy firmando entre los últimos, pero digamos que no dimensioné el alcance, sí leímos el texto, pero hoy, cuando ya aportan ideas todo el mundo, si hay esa consideración y ese temor, por supuesto, eso no debe continuar ahí. O sea que usted dice que el primero que firma, que es Efraín Cepeda, esta proposición en Senado es el promotor, que por lo general quien firma de primero es el promotor. Normalmente, digamos que ese es como el trabajo parlamentario. Hay gente que quiere hacerse respaldar, en fin, y hemos hablado, sí la leí. No puedo decir que no la leí, sí la leí, no vi esos alcances que hoy tiene, pero déjeme de repetir. El texto de Senado es muy diferente al texto de Cámara. Hoy el texto de Cámara sí que tiene otras consideraciones y es la que habla de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de medio. Eso no tenía el texto de Senado, Camila. Senador García Realpe, pero entonces cuéntenos a nosotros aquí en Blue Radio, usted que conoce muy bien internamente cómo están funcionando sus copartidarios, sus amigos y sus colegas en el Congreso. ¿Cómo están las fuerzas para esta tarde a las 2 de la tarde, después de que muchos cayeron en cuenta de que efectivamente se pudieron haber equivocado al firmar la proposición? Hoy en día, esta tarde, ¿cómo estarían las fuerzas para aprobar o para negar esa proposición? La verdad, vuelvo a decir, es un tema de responsabilidad de la Comisión Primera del Senado y de Cámara, que es la que tiene la responsabilidad del trámite. En plenaria no tiene el mismo análisis, no tiene el mismo debate. Es más, hay votaciones en bloque de articulados, les quiero comentar, y la gente vota. Y tuvo la votación esa proposición, quiero decir. Hay mucho menos debate en plenaria que en comisiones. No sé cómo está en Cámara, pero el llamado es que si hay esas reservas, sobre todo sobre ese texto de Cámara, que no lo debatimos en el Senado, no lo hemos debatido en el Senado, pues es mejor tranquilizar al país y darle todas las facilidades y las tranquilidades para quienes hacen denuncias públicas de funcionarios y no funcionarios sobre corrupción. A ellos hay que darles todas las garantías. Pues senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, mil gracias por habernos atendido. Queríamos entender qué fue lo que pasó en Senado porque su firma aparece en esa proposición y nos parecía importante saber cómo se había movido y quién había puesto sobre la mesa esa propuesta. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Camila, pero creo que alguna parte del país conoce a García Realpe. De García Realpe no pueden decir que es un bandido ni que es un tipo perezoso. Soy trabajador y un hombre muy honrado y muy decente. No nos cabe duda, senador. Mil gracias por habernos atendido. Pero para contarles un poco la historia, esto fue que nos cuenta el senador García Realpe, es lo que pasa un poco en Senado. Tienen comisión primera, es ponente Cambio Radical a la cabeza de Germán Barón. En Senado, en plenaria, se hace esta proposición, pero entiendo que de Senado
sale sin la proposición, si no me equivoco, para llegar a Cámara, en donde el ponente en la comisión primera es el representante José Daniel López, que también nos acompaña desde Cambio Radical. Representante López, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Camila, buenos días, un saludo para usted, la mesa de trabajo y a los oyentes de Mañanas Blue. Ayúdenos a entender, porque usted sabe pues más de la ley quinta que nosotros, que es el reglamento de cómo se tramitan las leyes en el Congreso de la República. Cuando llega a Cámara, a Comisión Primera de Cámara, después de que ya este proyecto de ley del 2020 sale del Senado, ¿llega ya con ustedes con esta proposición aprobada o no? ¿A ustedes les llega sin nada? A ver, yo tuve la responsabilidad de ser el ponente para tercer debate de este proyecto de ley de moralización. Y el texto, a mí como ponente para tercer debate en Comisión Primera, me corresponde construir la ponencia sobre la base del texto aprobado en el segundo debate en la plenaria del Senado. ¿Eso qué significa? Que a mí me pasa en el texto que aprobó el Senado. En el texto que venía del Senado venía un artículo muy parecido al que hoy ha causado esta controversia, y yo como ponente tomo la decisión de excluirlo del informe de ponencia, que es el texto base. Ese debate lo considero absolutamente inconveniente, ya ahora quisiera explicar por qué lo considero inconveniente, lo excluyo y del texto aprobado en tercer debate, bajo mi liderazgo como ponente, pues no aparece este texto dentro del artículo. Pero me parece importante hacer esa claridad, representante López. A usted le llega el texto del Senado, usted lee esa proposición y dice, esto no es conveniente. El artículo ya incorporado, Camila. Claro, usted dice, esto no es conveniente, y ya usted nos va a explicar que no es conveniente, y cuando sale de Comisión Primera, sale sin ese artículo. Correcto, así es. ¿Y a usted por qué le parece que es inconveniente, senador, representante? Porque me parece importante para escucharlo, para saber entonces qué es lo que están pensando otros colegas suyos que sí lo votaron y que sí firmaron esa proposición. Camila, yo creo que este contenido es inconveniente por tres razones. Primero, porque estamos en una época de madurez política de la ciudadanía, de cuestionamiento de la forma en la cual se desarrolla la función pública, en la cual los ciudadanos lo que esperan de los servidores públicos es que se despojen de blindajes y de privilegios. Esto va justo en la vía contraria. Esto se trata de generar medidas penales agravantes para quienes injurien o calumnien a servidores públicos, volviéndose mucho más grave injuriar a un servidor público o a alguna de sus familiares, a cualquier ciudadano del común, y ese tipo de privilegios terminan haciendo daño. Segundo, creo que manda un mensaje. Señor. No, siga, representante López, siga, okay. Tranquilo. Ok. Segundo, creo que manda un mensaje antidemocrático. Entiendo que el propósito de esto es de algún modo proteger la honra, yo no dudo que acá hay buenas intenciones, pero sí creo que el mensaje político que manda este contenido puede ser un mensaje político de intimidación a quienes le hacen control a la actividad pública desde los medios de comunicación, desde las veedurías, entre otras organizaciones de la sociedad civil. Y tercero, esto no tiene unidad de materia, que es uno de los principios básicos que debe tener cualquier artículo que se agregue a un proyecto de ley. O sea, que el artículo se relacione con el resto del proyecto de ley. Este es un buen proyecto de ley del gobierno, y lo digo yo, que he sido bastante crítico del gobierno del presidente Duque, que crea medidas para prevenir la corrupción en el sector público, para incentivar prácticas de transparencia en el sector privado, y eso muy poco tiene que ver con lo que propone el artículo de la discordia. Estamos tratando de establecer quiénes son los padres de la criatura, en el Senado o en la Cámara. Usted como ponente dice que usted ya recibió el texto con la criatura incorporada. Entonces, ¿esa criatura dónde nació? Esta figura, orangután. Lo que me parece muy importante dejarle claro es que en mi calidad de ponente excluí eso del texto. Eso surgió en la plenaria del Senado. Yo no tengo la claridad de quiénes lo firmaron y quiénes no. Entiendo que ustedes tienen esa proposición. Yo no la tengo conmigo porque ya me llega el texto oficial en donde no dice quién firma cada proposición, pero entendía que como ponente mi responsabilidad consistía en excluir un artículo de un proyecto de ley por considerarlo antidemocrático, por considerarlo que genera privilegios a favor de los servidores públicos, y por considerar que no guardaba unidad de materia con el resto del contenido de la iniciativa. Pero entonces ahí es donde está la pregunta, y quiero saludar a nuestro siguiente invitado, es ¿por qué si usted lo excluyó de la Comisión Primera por considerarlo
completamente inconveniente esa proposición que venía desde Senado y que además, entre otras, firmaron, mire, yo le voy a decir los nombres porque acá tenemos las firmas: Mauricio Gómez Amín, Guillermo García Real, Ana María Castañeda, Miriam Paredes, Efraín Cepeda, Fabián Castillo, Aida Bella, que uno dice, oiga, como lo que dijo el senador García Real, pues que no leímos, y uno dice, bueno, empieza uno a preocuparse que es que ustedes en el Congreso están firmando algo sin leer, y entonces les pasan sus compañeros unas hojitas y ustedes terminan firmando y no saben ni siquiera qué están firmando. Pero el que sí estuvo detrás de la proposición es el representante también de su mismo partido, doctor José Daniel López, el doctor César Lorduy, que nos acompaña también a esta hora. Representante Lorduy, mil gracias por atendernos, bienvenido. Buenas tardes ya, Camila, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a Oscar Montes, a mi amigo José Daniel López y obviamente a todo el país. Representante, ¿por qué razón usted decide incluir esta proposición que además, pues ya hoy a las 2 de la tarde ustedes tienen votación en Cámara, en plenaria, entiendo, para ya aprobar este proyecto de ley anticorrupción, en donde le incluyeron este articulito ahí metido entre los otros? ¿Por qué si José Daniel López, su compañero además de partido, ponente de la iniciativa, decidió retirarlo por cuenta de considerarlo inconveniente, usted, parte de su misma bancada, decide incluirlo nuevamente, pero además ampliándolo mucho más, un texto muchísimo más fuerte que el que salió de Senado? Camila, la decisión del artículo que tanto se menciona es un producto de que los 67 artículos previos que hay de este artículo, todos de alguna manera u otra tienen que ver con los servidores públicos. Yo creo que es importante mencionar que los servidores públicos en Colombia no tienen ningún surrogado penal a partir del año 2011, no tienen beneficios de ninguna naturaleza desde el punto de vista judicial, cuando las conductas de alguna manera u otra están relacionadas con sus funciones y cometen algunos de los hechos punibles que sumados normalmente le llaman corrupción, tienen una prescripción inclusive superior a cualquier ciudadano. Es decir, el tratamiento que le ha venido dando la ley de manera reiterada a los servidores públicos son de mayores exigencias punitivas, e incluso ahora se suma este proyecto anticorrupción, que, como lo dijo el doctor José Daniel López, definitivamente hay que apoyarlo. Es un excelente proyecto construido por la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y 20 entidades más. Sin embargo, el que se lea alguna de las 84 páginas previas a los 67 artículos, se va a encontrar con investigaciones producto de organismos con los cuales Colombia tiene firmados convenios. Y en cada una de esas investigaciones se señala que la corrupción es una conducta asociada a la función pública. Pero también hay unos indicadores supremamente importantes, y es que la mayoría de esos actos de corrupción que se señalan desde el punto de vista normal no corresponden a hechos reales, sino a hechos que tienen que ver con injuria y calumnia. Pero entonces ahí déjeme, yo lo interrumpo sobre eso que usted está diciendo, porque usted ha dicho dos cosas, representante Lorduy, y es: nosotros los funcionarios públicos tenemos un régimen, digamos, como penal, porque no tenemos todas las alternativas que tiene un ciudadano del común. Y por esa razón tenemos una, pues digamos como que la ley, para traducirlo, nos juzga mucho más fuerte a nosotros. Y digamos que desde la Constitución del 91 eso quedó así, para promover que el funcionario público sea más transparente que cualquier otro, porque ustedes pues finalmente manejan dineros públicos. Pero dos, usted dice, la injuria y la calumnia están, según las investigaciones, muchas veces los casos de corrupción vienen acompañados de eso, es decir, que es mentira lo que se dice sobre los funcionarios. Pero es que esos dos delitos ya están en el Código Penal, o sea, es decir, eso ya existe. Claro. Si yo digo alguna mentira suya y la injuria y la calumnia, a mí me denuncian mañana en la fiscalía y allá tengo proceso. ¿Por qué incluirlo en este proyecto anticorrupción? Camila, como tú acertadamente lo dices, la injuria y la calumnia no es miércoles, se perdió la conexión a internet. Pero lo escuchamos, no se preocupe, representante, aquí lo escuchamos. La injuria y la calumnia no tiene excepciones, es decir, nadie está exceptuado de injuriar o calumniar a una persona, tenga la pena que tenga. Es decir,
el hecho de que la pena sea mayor o menor no significa que alguien esté facultado para injuriar. Correcto, entonces, ¿por qué? La consecuencia de la pena es otra. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, también es muy importante que se sepa que la injuria y la calumnia son hechos falsos. Si se dice la verdad, si se dice soportado en documentos, si se dice en como efectivamente lo haces tú, el nivel de preocupación sobre si tiene una pena o si no la tiene es totalmente distinta. Yo te voy a dar pero mire, representante, es que yo lo entiendo, pero me parece que usted me está dando muchos rodeos y yo le quiero leer. Y digamos que no porque nosotros queramos abogar por los medios de comunicación, hablemos de la sociedad civil, porque dentro del articulito que usted incluyó dice lo siguiente. Dice, cuando quien profiere injuria o calumnia en contra de un funcionario, exfuncionario público o sobre su familia, porque acá además extendemos el beneficio, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a suspender o cancelar la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 del 2004. O sea, ustedes lo que están diciendo es que si, por ejemplo, hay una ONG, hay una organización comunitaria en apartado en donde terminan haciendo unas denuncias en contra de funcionarios públicos, exfuncionarios o sus familiares y les llegan una cantidad de demandas y se comprueba que ellos estaban injuriando, ¿les tienen que cerrar la organización? Eso es lo que ustedes están proponiendo ahí, que además les cierren la organización. Entonces, todas estas cantidades de organizaciones que la sociedad civil crea para hacer veeduría frente a los funcionarios públicos, ¿ustedes están diciendo que el castigo es que los acaben? Camila, el hecho de que sea una organización comunitaria, llámese como se llame, no le permite cometer injuria y calumnia, ni a ellos ni a nadie. Porque no nos olvidemos que hay una presunción establecida en la Constitución. Claro, pero eso... denuncien para que entonces les quitan la personería jurídica. Es que, representante, venga, lo interrumpo un momentito, venga, lo interrumpo. Es que lo que usted está diciendo es una obviedad. Nadie tiene derecho a injuriar y calumniar a nadie. Claro, pero es que eso ya lo dice la ley en Colombia. Eso es una obviedad. La gran pregunta ustedes es por qué están metiendo esto en el proyecto de ley anticorrupción. Esa es la gran pregunta. Porque de la misma manera que en este mismo proyecto de anticorrupción se establece la ruptura del velo corporativo, la pérdida de la personería jurídica para todo aquel que de alguna manera u otra esté involucrado en actos de corrupción. Luego entonces, si hay relación entre la corrupción y la calumnia, es lógico que la consecuencia de alguien que de manera constante, permanente y continua se dedica a injuriar y calumniar a servidor público o a cualquiera, pues una de las consecuencias que está en manos del juez, es que pueda llegar a la conclusión, inclusive si ni siquiera está en el artículo, es que puede llegar a la conclusión de que una de las sanciones penales sea la pérdida de la personería jurídica. Eso no es nuevo, eso es viejísimo desde que está en la ley. Cualquier organización que cometa un delito, el juez puede llegar a tomar la Claro, pero si es viejísimo, ¿sabe qué es lo que pasa, representante Lorduy? Que usted dice, eso es viejísimo, eso ya está. Entonces, ¿por qué incluirlo en el Estatuto Anticorrupción? Y esa es la pregunta reiterativa, porque no lo digo yo, permítame, no lo digo yo, sino las comunicaciones que ha habido de organizaciones como Transparencia Internacional, de organizaciones como la Asociación de Medios de Comunicación, de Asomedios, de diferentes académicos de universidades del país, diciendo esto lo que busca es amedrentar a la sociedad civil, a estas organizaciones, para que ahora no se vuelva a meter a hacer una denuncia, porque si hoy en día en ciudades apartadas de Colombia, en municipios apartados, se mueren del pavor de denunciar a los funcionarios públicos por cuenta de la presión que pueden ejercer, imagínese con este artículo adicional que ustedes están metiendo. Pero es que la injuria y la calumnia es independientemente de la pena. Es decir, pero es que eso ya, pero representante, eso ya existe, es que ya existe. Podemos establecer que sí es válida la injuria porque tiene una pena tal y no es válida la injuria porque la pena es mayor. Yo creo que eso no es la consideración que se debe hacer. Independientemente de la pena, nadie puede injuriar a nadie. Pero eso es una obviedad. Eso que usted está diciendo, eso es una obviedad. Eso es una obviedad. Sí, claro. Eso que usted está diciendo, pero es que eso ya existe en el Código Penal.
Entonces yo por eso le digo, le estoy trasladando la preocupación que existe desde diferentes sectores y el interrogante que hay ustedes por qué decidieron incluir eso, que lo que dicen pareciese que la única intención sería amedrentar a quienes hacen control político, que muchas veces son líderes sociales que están alrededor del país sin ningún tipo de presupuesto, enfrentados a funcionarios públicos que sí que lo tienen. ¿Qué puede pensar el ciudadano, por ejemplo, cuando hay unas circunstancias de agravación punitiva exactamente iguales frente al hecho de que de alguna manera u otra estén vinculados a otro tipo de personas? Por ejemplo, cuando se trata de defensores humanos, cuando se trata de líderes sociales, cuando se trata de víctimas, cuando se trata de mujeres, cuando se trata de niños, cuando se trata de periodistas, por cierto, hay una circunstancia de agravación punitiva. Luego, entonces, la posibilidad de que haya sujetos calificados bajo la libre configuración que tiene el legislador de colocar, sencillamente se plantea. Ahora, si todo a lo largo y a lo ancho de la corrupción, de los delitos, de las restricciones, etcétera, etcétera, relacionadas con los servidores públicos existe, la pregunta es por qué no puede considerarse que los funcionarios públicos sobre los cuales se predica de antemano una corrupción sobre la base de una falsa denuncia, sobre la base de una injuria y calumnia, tenga una circunstancia de agravación punitiva. Es que no puede haber calumnia e injuria porque la pena sea mayor o porque la pena sea menor. No, es que la injuria, sea mayor o sea menor, sencillamente debe ser sancionable. No, pero en la práctica, representante Lordoy, esas organizaciones llevan las de perder. Y le explico por qué. Una veeduría, por ejemplo, en cualquier región del país, presenta una alerta por un hecho de corrupción que se está dando o se puede dar. Y ese hecho de corrupción, ese presunto hecho, termina en un ente de control que es del bolsillo del funcionario denunciado. Entonces, en ese caso, pues la organización lleva las de perder, porque finalmente va a terminar siendo judicializada. Sebastián, pero es que nadie está prohibiendo la denuncia, nadie está prohibiendo la crítica, nadie está prohibiendo el cuestionamiento. Pero una cosa es alertar de una preocupación de que los dineros se van a perder, de que los niños se van a quedar sin alimentos como consecuencia del contrato, estuvo en unas circunstancias u otras, y otra cosa es señalar que el gobernador se robó la plata. Eso es totalmente distinto. Yo creo que las organizaciones comunitarias definitivamente tienen el apoyo del legislador, como efectivamente lo tienen. Es más, les voy a contar algo. Yo inclusive soy uno de los defensores de la ley que está tratando de impedir el acoso judicial contra los periodistas. Lo que sí es que soy un defensor del derecho de la inocencia. Pero entonces ahí déjeme preguntarle a su colega, porque ustedes los dos son del mismo partido de Cambio Radical, representante José Daniel López. El hecho de que seamos del mismo partido no necesariamente significa que no podamos tener pensamientos distintos. Mi amigo José Daniel López se caracteriza por tener un pensamiento bastante distinto al resto de la bancada, respetable, aplaudible, y jamás y nunca por esas circunstancias nos vamos a distanciar. Pero permítame, le pregunto al representante José Daniel López, ustedes desde Cambio Radical también tienen este proyecto que busca evitar el acoso hacia periodistas. ¿No es esto como una contradicción? ¿No es una contradicción esto que está proponiendo alguien de su propio partido con el mismo proyecto que ustedes están promoviendo de las leyes anti-SLAPP? Camila, yo quiero aclararte que yo soy el ponente, y estoy defendiendo una ponencia. Ese artículo tiene su historia, parte de esa historia ustedes la contaron. Permítame preguntarle al representante López, representante. No, Camila, sin duda, digamos, el proyecto de ley va por un lado y el artículo va por otro. Yo creo que el artículo, entiendo que tiene un propósito de alguna manera generar una medida reforzada de protección de la honra y el buen nombre de los servidores públicos y sus allegados, por lo que termina en la práctica generando un incentivo perverso que va a poner a dudar a muchas personas de hacer denuncias, cuando obviamente lo que tienen son denuncias por indicios, pero no, digamos, evidencia final que permita adjudicar una responsabilidad definitiva. Mientras que el otro proyecto de ley lo que busca precisamente es prevenir el acoso judicial contra periodistas que podría provocar este tipo de artículos. Entiendo yo, digamos, el proyecto en que como tal no es de la bancada, lo está liderando el senador Rodrigo Lara, quien fue mi fórmula en la elección pasada, pero pues ya no milita actualmente en el partido. Sí es un proyecto de ley que apoyaré, y simplemente apuntaría algo final, Camila, frente a esta pregunta, y es que en lo que sí estoy de acuerdo con el doctor César Lordoy, es que justamente acá
lo que se vale es tener disensos al interior de la propia bancada. Yo, por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con ingresar a la coalición de gobierno, la mayoría de mi bancada así lo quiso. No sé qué opinen las mayorías de mi bancada sobre este proyecto de ley. Creo que el doctor Lorduy tampoco lo sabe, pero pues de manera particular, respondiendo por mi voto, qué es lo que puedo hacer, pues no lo votaré de manera positiva. Pero, representante López, usted dice, yo no lo votaré de manera afirmativa o positiva, pero además del representante César Lorduy, ¿quién estaba promoviendo esta iniciativa? Porque, pues entiendo que la cabeza a la hora de presentarlo sea el representante Lorduy, pero ¿quiénes estaban detrás? ¿O quiénes están detrás de esto? Pues no lo sé. Yo debo decir que yo recibí el texto aprobado en el Senado con un artículo muy parecido, decidí eliminarlo. Nadie dentro de las mesas técnicas que desarrollé para la ponencia de tercer debate me dijo no lo elimine. También, digamos, no hubo una insistencia frente a este artículo en el tercer debate que me correspondió liderar como ponente. Luego supongo que es un tema de iniciativa parlamentaria. Y reitero lo dicho, no, definitivamente no estoy de acuerdo, me parece antidemocrático y votaré por su exclusión del articulado del proyecto de ley. Sí, representante López, sabemos que se tiene que ir, le quitamos 30 segundos, pero no lo podemos despedir. Tranquilo. Sin preguntarle, se rumora, tenemos entendido, nos ha llegado que quizá le embolatarían a usted la cabeza de lista de la Cámara de Representantes para el próximo año. ¿Eso es cierto? ¿Cómo está esa situación? No oficial por parte del partido sobre quién vaya a ser la cabeza de lista. Yo todo lo que le he dicho al partido es que he tenido el privilegio de ser distinguido por 3 años consecutivos por el panel de cifras y conceptos como el mejor representante a la Cámara del país. Pero la idea es que usted iba a ser la cabeza de lista. Eso es la idea hasta el momento, mayoritarios, ¿no? Venga, le redondeo la idea, vale. Sebastián. Llevo 3 años seguidos siendo escogido como el mejor de la Cámara de Representantes en todo el país, entre los partidos mayoritarios, entre los partidos tradicionales. Hemos impulsado reformas muy importantes que ustedes conocen y pues confiamos en que el partido valore eso a la hora de definir su cabeza de lista. Naturalmente debo reiterar lo que ya dije, y es que el partido hasta ahora no nos ha comunicado nada oficial y pues yo oficialmente lo único que tengo es una hoja de vida y una muy buena gestión para mostrar estos 3 años que espero mi partido sepa valorar. Pero en ningún momento está un poco apalabrado eso, o sea, hace unos días usted iba a ser la cabeza de lista, pero eso ya no está claro. Fíjese que nunca me lo han confirmado y nunca me lo han negado. Es una situación similar en varios partidos y eso va a tener un desarrollo a lo largo de esta semana. Yo la campaña que he hecho es de hacer la mejor gestión posible en la Cámara de Representantes. Por eso puedo responder y seguramente promediando esta semana ya el partido tomará una decisión oficial. ¿Y quién toma la decisión de decir que usted sí sigue siendo la cabeza de lista o no, representante López? Entiendo que la dirección nacional del partido, tenemos un comité político nacional y también el partido tiene un presidente quien es Germán Córdoba. Pues representante José Daniel López, mil gracias por habernos atendido. Usted como ponente en Comisión Primera de la Cámara de Representantes de este proyecto de ley anticorrupción que viene desde el 2020 y que tiene pues ya su discusión en plenaria de Cámara ahora a las 2 de la tarde. Feliz día. Muchas gracias, Camila. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los presentes. Pero sigo con usted, representante César Lorduy, porque usted es la persona que hace la proposición, pero ¿quién más lo apoya? ¿Quiénes están con usted y quiénes idearon ese artículo que se incluyó incluso ampliado a lo que venía de Senado, en donde se incluye algo que ya está en el Código Penal y que ha sido criticado por muchas organizaciones? Camila, yo independientemente de quienes hayan firmado este artículo, el artículo está en la ponencia, la sabiduría de la plenaria de la Cámara determinará, por ejemplo, si se acoge la iniciativa del doctor López, y por eso no nos vamos a poner bravos. Seguramente otros congresistas podrán plantear lo mismo, habrá otros congresistas. No, pero doctor Lorduy, sí, cuénteme de quién es la iniciativa. Yo sé que usted es el que ha puesto la cara, pero ¿quién más está con usted en la redacción de ese artículo? No, pero es que los congresistas, esa es una facultad constitucional que tienen los congresistas de presentar proyectos y de presentar iniciativas. No, sin duda. Y sobre esa base se discuten. No, claro, ni más faltaba. Si están de acuerdo o no. Pero le pregunto, ¿esto es usted solo? O sea, ¿el autor intelectual de esto es exclusivamente el representante de Cambio Radical, César Lorduy? Yo soy el responsable de la ponencia por una obligación constitucional que asumí. Y estoy defendiendo la ponencia.
como tampoco sé quién escribió el artículo 37. Como No, tampoco sé quién escribió el artículo representante 23, Lorduy, pero como permítame, tampoco sé- ¿quién redactó esta proposición? ¿Usted? ¿Usted es el autor intelectual de esa proposición que usted hoy defiende o quién es? ¿Quién lo redactó? Yo soy el ponente. ¿Y quién lo del escribió? proyecto de ley. ¿Quién escribió ese artículo? Yo soy el ponente. Es que cuando a mí me adjudican la ponencia, ya viene de comisión primera con constancia, proposiciones negadas y proposiciones no negadas o aprobadas. Sí, yo soy el defensor, por eso te digo. No, claro, entiendo, pero ayúdeme, yo lo entiendo, pero ¿quién lo escribió? Pero ¿cuál es la importancia? No, de saber no, quién a mí sí me escribió, parece no lo escribió? importante saber quién lo redactó. Pero representante Lo han Lorduy, podido suscribir todas las personas que manifestó el pero senador Real, quién lo para escribió, mí eso no tiene importancia. no, pues yo le La estoy preguntando importancia como está- ciudadana y periodista que sí tiene importancia, es quién redactó ese artículo. No, yo no lo sé. Ahí está la ponencia. ¿Quién lo redactó por primera vez? No lo sé. Yo no lo sé. Usted no Es decir, sabe desde ahí el hay una Congreso de la ponencia. República ese artículo que usted está defendiendo, quién lo redactó y quién lo metió en el proyecto de ley No, yo no sé anticorrupción. quién lo redactó. Hace parte de la ponencia. Entiendo que esa es una proposición que está firmada por más de 15 congresistas. Habría que ver dónde está la proposición, pero ahí está en la ponencia. Venga, ayúdenos, pero usted que conoce cómo funciona el Congreso mejor que nosotros, ¿cómo hacemos para averiguar quién lo redactó, doctor Lorduy? Ayúdenos, ¿a quién nos dirigimos para preguntarle quién redactó el artículo? Porque usted ya nos dice, yo no soy el autor intelectual, yo soy el ponente, y como ponente y como congresista, yo entiendo perfecto, a usted le toca defender esa ponencia. Y lo entiendo claramente, y lo está defendiendo porque tiene la convicción y está de acuerdo con ese artículo y es válido. Yo le pregunto y que me ayude. ¿Cómo averiguamos quién redactó ese artículo? Habría que consultar los archivos de la comisión primera que lo envió a la plenaria de la Cámara de Representantes. O sea, le preguntamos al doctor José Daniel López primero, que ya se nos fue, pero entonces le preguntamos al doctor José Daniel López quién redactó o cómo hacemos. En el archivo de la Secretaría General de la Comisión Primera de la Cámara está el expediente con plena seguridad que ahí está el expediente. Bueno, y ahí está toda la historia. Porque eso, Oscar, sí es importante. Yo sé que el representante Lorduy dice yo soy el ponente, pero ¿quién es el autor del artículo? ¿En dónde se redactó? Y si es importante, representante, yo soy el ponente por el debate que se está generando alrededor del tema. Camila, yo soy el ponente, pero tremendamente respetuoso de una facultad constitucional que tienen todos los congresistas, que aunque su propuesta sea absurda, él tiene el derecho de que se debata. Sí. Pero bueno, el doctor Lorduy, Camila, no nos va a contar aquí quién es el padre de la criatura, quién es el padre del mico. Pero doctor Lorduy, usted que conoce muy bien el tema de cómo están las cosas, cómo están las fuerzas adentro de la plenaria de la Cámara de Representantes, a partir de las 2 de la tarde, después del debate, ¿qué va a pasar con este artículo? ¿Usted cree que se va a mantener o usted cree que después de todo lo que está ocurriendo, con todo el escándalo, además justificado, que se ha presentado, este artículo va a ser retirado de la ponencia? Oscar, primero que todo, un placer saludarte. Yo no sé qué puede pasar. Yo voy a rendir una ponencia. La plenaria de la Cámara, 170 y pico de representantes tendrán la oportunidad de estar de acuerdo, en desacuerdo, hacer una proposición sustitutiva, hacer una proposición de eliminación del artículo y sustituirlo por otro, modificarlo posiblemente en los términos en que está. Esto es una ponencia, y como ponencia simple y llanamente está sujeta a discusión. Lo que sí es importante que quede en la opinión pública es la injuria y la calumnia no le está permitido absolutamente a nadie, independientemente de la pena que tenga. Representante, yo sí quisiera que usted nos dijera, ya que no nos quiere contar quién escribió y quién redactó este artículo, contésteme por lo menos lo siguiente: ¿el gobierno del presidente Iván Duque estaba enterado de este artículo? Y si es así, ¿cuál fue su reacción? No sé si el gobierno del presidente Duque está enterado o si el presidente Duque está enterado. El proyecto es de iniciativa del gobierno nacional. Participan absolutamente, como dije, más de 20 entidades, entre ellas las superintendencias, entre ellas los organismos de control, entre ellas la Fiscalía, entre ellas la DIAN, entre ellas la Consejería para la Presidencia,
pero no sé si el presidente Duque lo conoce o pero no el lo conoce. ministro, pero el ministro del Interior, representante Lorduy, avala esa proposición que ustedes presentaron, pues que usted propone o que usted defiende, pero que usted no redactó. Entonces, por eso, esa proposición que alguien redactó ese artículo que no sabemos quién lo escribió, porque ni usted sabe, y también nos lo decía el doctor García Realpe, que no tenía ni idea, que a él simplemente le pasaron la hojita y entonces firmó. ¿El Ministerio del Interior avala esta proposición que usted defiende? El ministro, No lo ese sé. sí está en el Congreso No, y pues no, sabe no y lo- muchas veces tiene conversaciones con ustedes sobre si apoya o no apoya ciertos artículos que ustedes incluyen a leyes que son propuestas del gobierno. No he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Daniel Palacios, entre otras cosas, él no me llama mucho a mí. Yo soy de los bastante reacios a muchas cosas. Sencilla y llanamente, en el momento en que se empiece a discutir el artículo, se va a encontrar si el gobierno lo avala o no lo avala, sí, y no exactamente el ministro del Interior, puede surgir cualquiera de las entidades asociadas a la elaboración de este proyecto. Será en el momento en que se empiecen a evaluar las proposiciones si efectivamente se encuentran unos avales o no. De hecho, yo estoy esperando las proposiciones y hay proposiciones sobre todos los artículos, como te digo, hay 68 artículos, y todos los 68 están sujetos a discusión. Por ejemplo, está sujeto a discusión la pérdida de la personería jurídica para las empresas multinacionales, nacionales, subsidiarias que participan en actos de corrupción. Alguien puede estar en contra de eso y entonces esperemos a ver qué pasa, pero solamente lo podremos saber en este momento. Hasta este momento lo que hay es una ponencia que a mí me fue adjudicada. Yo defiendo el proyecto, voy a presentar la defensa del proyecto, pero ni el más mínimo rencor si hay un artículo que no es aprobado o no es aprobado. Por el contrario, me parece que este es el ejercicio democrático y en ese ejercicio democrático, más que ponerse unos disgustados, hay que aplaudirlo. Pues representante de Cambio Radical, César Lorduy, estaremos pendientes de esa votación hoy a las 2 de la tarde y de esa discusión. Mil gracias por habernos atendido y por estar disponible estos minutos aquí para Mañanas Blue. No, un placer conversar contigo, Camila, y un saludo muy especial para Oscar Montes, nuestro amigo de Barranquilla. Bueno, Camila, creo que ya en el pasado habíamos hablado acá de este tema. Esto no tiene otro nombre, ¿no? Acoso judicial es lo que se viene para quienes denuncien corrupción si es que se aprueba este artículo en este proyecto. Pues porque además, Hugo Mario, obviamente nadie debe injuriar y calumniar a nadie, eso es lo más obvio, pero Claro. Esto, como usted se lo explicaba al representante Lorduy, lo que hace es amedrentar a estas organizaciones civiles que dicen, yo para qué me pongo a denunciar si después me empapelan con un abogado y terminan diciendo que yo estoy injuriando y calumniando y me quitan mi personería jurídica. Claro, porque es que además quien investiga, pues también, usted sabe que en este país casi siempre está politizado. Los entes de control están politizados. Exacto. Y muchos en las regiones son entes de control del bolsillo del gobernante de turno, que generalmente es el denunciado. Entonces, como yo le decía al representante Lorduy, es la organización ciudadana, la veeduría la que lleva la de perder. Pero a mí lo que sí me llama la atención, ¿sabe qué es? Es que no sepamos quién lo redactó. No sabemos quién redactó ese articulito. Sí sería bueno saberlo. ¿Quién lo escribió? ¿De quién es el autor intelectual del artículo que se incluyó en este proyecto de ley anticorrupción que está defendiendo el senador César, el representante Lorduy, porque él dice, yo no lo escribí? Vamos a averiguar en comisión primera quién escribió ese artículo, porque sí está terrible que entonces nos estén diciendo que es un fantasma el que incluyó ese articulito en el proyecto de ley que se vota hoy a las 2 de la tarde. A ustedes mil gracias por haber estado hoy aquí conectados con nosotros en Mañanas Blue. Sigan con toda la programación de Blue Radio y nos encontramos de nuevo mañana.